dónde estaba nuestro curso dentro de la microbiología, ¿cierto? Ya sabemos que el objeto de estudio es la bacteria, el primer organismo vivo que apareció en la Tierra. Estoy seguro que va a ser también el último. No vamos a ir nosotros y las bacterias van a continuar acá. Pero vamos a conocerlas. Lo que se refiere a la estructura bacteriana, empezamos con algo recuperando lo que ustedes puedan saber. Sé que están llevando el curso de biología, han llevado parasitología, que también han estudiado la estructura de estos parásitos, y han llevado biología, ¿no es cierto? Entonces, dígame, si hablamos de un antibiótico, ¿cierto? Penicilina es el ejemplo típico, lo más sencillo, lo más conocido por todos. La penicilina se puede usar contra las bacterias, contra todas las bacterias. No. ¿Por qué no? Todas son bacterias. ¿Por qué la penicilina puede ser efectiva contra algunas y no contra otras, como ustedes dicen? Receptores de membrana. Significa que la bacteria debe tener algo en su membrana que recibe la penicilina. Podría ser. La diferencia entre gram negativo y gram positivo. Diferencias entre gram positivas y gram negativas. Pero la penicilina podría ser efectiva contra las gram negativas. Les recuerdo algo, la penicilina pertenece a un grupo de antibióticos que son los beta-lactámicos, ¿cierto? Es una familia, ¿claro? Farmacología. Todavía. Bueno, cuando vean la farmacología se van a dar cuenta que hay un grupo de antibióticos que son los beta-lactámicos. Se les llama beta-lactámicos porque tienen en común un anillo, que es el anillo beta-lactámico. Dentro de este grupo están las penicilinas, las aminopenicilinas, las cefalosporinas, los carbapenem, todos estos grupos están ahí. ¿Okay? Son beta-lactámicos. Ahora, en algunos casos se puede usar contra gram positivos y en otros casos contra gram negativos. Pero la pregunta es efectiva contra todas las bacterias? Ustedes me dicen que no. ¿Por qué? Porque se camufla el sistema inmune no los detecta. Porque el sistema inmune no los detecta, ¿de acuerdo? ¿Y por qué tendría que detectarlo el sistema inmune? No todas las bacterias, bueno, todas las bacterias tienen pared celular, pero otras tienen cápsula. Entonces, no va a actuar de frente con la pared celular, sino que la cápsula los protege. ¿De acuerdo? Te cuento. Tenemos una bacteria neumococo, ya la vas a conocer. Esta tiene una cápsula muy conocida y la penicilina se usa contra el neumococo. Algo que debería llamar la atención, ¿sí? Porque en algunos casos puede ser efectivo y en otros no. ¿Eso tiene que ver el plásmido? Plásmidos. Plásmidos son elementos genéticos. Porque la bacteria tiene resistencia debido a... El plásmido, como vamos a ver luego, sirve para transferir genes. Hay bacterias, su compañera nos hablaba, que no son reconocidas por el sistema inmune. ¿Sí? Miren, una bacteria, cualquier microorganismo, sus parásitos que han visto ya con anterioridad, para poder causar un cuadro, para hacernos daño, tienen que hacer dos cosas inicialmente. Primero que nada, agarrarse. ¿Sí? Es lo primero que tienen que hacer. Una bacteria, un virus, un parásito, un hongo, cualquiera de ellos, lo primero que tienen que hacer es agarrarse. La bacteria llega y primero se agarra. Y luego de eso, tiene que defenderse. ¿Contra quién? Sistema inmune. Porque el sistema inmune, ya han visto ustedes que hay un sistema inmune natural, ¿cierto? ¿Sí? Hay primeros elementos de acción. Bien, siempre van a atacar. Entonces la bacteria tiene que agarrarse y tiene que defenderse. ¿Cómo se defiende? Diferentes formas. Ya lo van a ver ustedes. Pero hay bacterias que engañan al sistema inmune. Y algunas engañan más que otras. ¿Por qué?
que les permite engañar. Si tú quieres pasar desapercibido, camuflarse, por ejemplo. ¿Y cómo te camuflas? Podría estar dentro de una de las células del cuerpo. Esconderse. Pero él dice camuflarse. Cambiando los receptores de membrana. Cambiando receptores de membrana. De acuerdo, puede ser. Cambiando receptores de membrana. Muy bien. Ahora, están llevando inmunología. Tu compañero nos habló. ¿Reconoce o no el sistema inmune? Parte de ese reconocimiento es un proceso que se conoce como inflamación, ¿cierto? La inflamación no solamente se da porque me doy un golpe. Si me doy un golpe, hay una agresión. Si ingresa un microorganismo, hay una agresión. Y respuesta del sistema inmune es el proceso inflamatorio. Pero, ¿qué de mi bacteria provoca esa respuesta inflamatoria? El reconocimiento del sistema inmune de que es un patógeno, lo que se acaba de entrar. Reconocimiento del sistema inmune de que es un patógeno. Ya, puede ser, podría ser. Liberación de interleucinas. Liberación de interleuquinas, interesante. Interesante. Ahora, ojo. Datos, ¿cierto? Veamos si con lo que conversamos hoy día podemos explicarnos esto. Pero, ojo, está quedando pendiente. No se queden con las dudas. Vamos a ver si con lo que explicamos hoy día terminamos de entenderlo. Y esto es importante para ustedes, señores. Vamos a ver estructura bacteriana. Lo que no quiero es que memoricen. Es fácil, la vez pasada se los dije. ¿Quieren memorizar? Le mando el PPT, pues ya no vengan ya. Se quedan en su casa. Lo que tenemos que hacer es entender. Entonces, no es para memorizar, es para entender cómo la bacteria adhiere. Porque una bacteria va a hacer eso. ¿Y cómo nos defendemos? La parte inmunológica que están llevando también la vamos a aplicar acá. ¿Bien? ¿Y cómo las identificamos? Es importante porque parte de nuestro trabajo es hacer el diagnóstico. Eso es lo que tenemos que hacer. Esta es la imagen de una bacteria. ¿La conocían? Probablemente sí. Y acá se mencionan las estructuras básicas de una bacteria. Tiene una parte externa, tiene una parte interna. Dentro de la parte externa, miren, la pared celular, por acá tenemos la membrana citoplasmática, dentro está el ADN, que recuerden ustedes que no está rodeado por membrana nuclear, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? Tiene flagelos, tiene los pilis, bueno, estructura bacteriana. Vamos a conocerla, vamos a conocerla. Y para empezar a conocerla, miren esta figura. ¿Qué me dicen? ¿Qué opinan de esa figura? ¿Qué ven? Mejor dicho, ¿qué observan? Implosión. Una implosión. Una implosión. Ya, interesante. Una implosión, nada más vemos eso. Vamos, ustedes son observadores, tecnólogos médicos. Una característica del tecnólogo médico es que es muy observador. Un cambio de presión. Un cambio de presión. Está en un ambiente con vegetación. ¿Qué observas? Quizás el sensor sería el calor más la presión interna que tiene. Puede ser por la altura también que incluso. No, por detrás. Está achatado. Está achatado. Ya. ¿Es lo único que observan? Ya, entonces no observen, descríbanlo.
¿Qué están viendo? Un contenedor. Un tanque, ¿sí? ¿De sustancia? Material, Metal. metal, acero. Y ese metal, acero, tiene que estar changadito. ¿Sí? Es lo que estamos viendo. Es un tanque enorme, su estructura, acero, y está bien chancadito. Implosión, presión, de acuerdo, está chancadito. ¿Saben por qué está así? Porque este tanquecito lo hicimos bajar, profundidad del mar. Lo hicimos bajar profundidad del mar, 70 metros, 7 atmósferas. Miren cómo quedó el pobre. Y eso que solamente entró, como si fuera filtrante. Si se hubiera quedado allí, estuviera como chapa, ¿cierto? Ya. ¿Por qué sucedió eso? Por la presión. Presión atmosférica, ¿cierto? La presión es tan alta que lleva a que ese elemento acero, un tanque de acero, se chanque. Ahora, ¿saben qué? No acá, por acá hay bacterias. ¿Y por qué las bacterias no se chancan? Miren la estructura. Acero. ¿Y por qué a la bacteria no le sucede eso? Su porción de tamaño también cuenta. ¿Tamaño seguro? ¿Crees? Los componentes de su membrana, de su Los cápsula. componentes de su membrana, cápsulas, son tan fuertes que pueden resistir esto que no resiste el acero. Tiene que ser gelatinoso. Gelatinoso. Porque ves que también vienen esos gelatinosos que vienen a hacer. Podría ser. Podría ser. ¿Qué tiene de especial esa bacteria que puede resistir? Porque, ojo, no solamente allí, 200 metros, encontramos bacterias. Se adaptaron. Bien. Se adaptaron. Te cuento, una bacteria que yo agarre de tu garganta, la puedo llevar a esa profundidad y vive feliz. ¿Qué tiene de especial? Como Superman. Llama la atención, ¿cierto? Pero, ojo, son cosas que deberíamos preguntarnos. Vamos a luchar contra ellas. Volvamos entonces a la estructura bacteriana. Y para empezar, vamos a empezar desde afuera hacia adentro, tratando de explicar en parte lo que hemos visto. ¿De acuerdo? Y empecemos con la pared celular. La pared celular, ojo, los hongos tienen pared celular, los vegetales tienen pared celular. La conformación es diferente. En el caso de los hongos es quitina, en el caso de los vegetales es celulosa, ¿cierto? La pared celular de las bacterias está constituida por lo que conocemos con el nombre de péptido glicano. ¿Cierto? ¿Qué es el péptido glicano? Imaginen ustedes esta pared, ¿cómo ha sido construida? A base de ladrillo. A base de ladrillo. Ladrillos, ¿solo ladrillos? Cemento. Cemento. Ladrillos y cemento como pegamento, ¿cierto? Y tenemos una pared. Ya, imaginen la pared celular de la bacteria, es una analogía. La pared celular de la bacteria también ha sido construida con ladrillos y con pegamento. Los ladrillos, cada uno de los ladrillos, es lo que conocemos como peptidoglicano, esta estructura. Este es un ladrillo, una estructura básica de la pared celular. Recuerden, un ladrillo. Pero ese ladrillo, ¿saben qué? Está constituido de dos azúcares. Y azúcares que los tenemos nosotros, por si acaso. Nuestros glóbulos rojos están N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico. Dos azúcares. Ojo, hasta ahí todavía no sabemos por qué la fuerza y la resistencia. Dos azúcares. N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico. Bien, pero el cemento, la fuerza que tienen en ese momento, en este momento todavía, es, miren, tienen un enlace
hay un enlace beta 1,4. ¿Recuerda su química orgánica? No importa. ¿Por qué llaman 1,4? Por la posición, ¿cierto? Posición 1, posición 4. Beta 1,4. Y el beta 1,4 es uno de los enlaces más fuertes que hay en la naturaleza, por si acaso. Pero hasta ahí simplemente es el enlace entre estos dos azúcares. Pero además de eso, miren, hay una cadena de aminoácidos que está unida al N-acetilmurámico. Bien, una cadena de aminoácidos que está unida al N-acetilmurámico. Estos aminoácidos pueden ser 5, pueden ser 4. Puede ser un tetrapéptido o un pentapéptido. Y pueden variar dependiendo de la especie bacteriana. Hasta ahí no les he dicho gran cosa. Solamente de que está formado ese ladrillo, ese peptidoglicano, ¿cierto? Dos azúcares unidos por un enlace beta 1,4 y una cadena de aminoácidos. ¿De acuerdo? Una cadena de aminoácidos. Muy bien. Si les he dicho que es un ladrillo y queremos construir una pared, significa que en su costado habrá otro ladrillo, y otro ladrillo, y otro ladrillo, y otro ladrillo, ¿cierto? Y probablemente encima también otro ladrillo y otro ladrillo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Se entiende? Muy bien. Ahora, ¿qué va a suceder? El cemento para unir este ladrillo con el otro ladrillo. Si tengo una porción azúcar y tengo una porción aminoácidos, necesariamente la unión tiene que ser entre azúcares y entre aminoácidos. Necesariamente. Es decir, enlace glucosídicos y enlaces peptídicos. ¿Cierto? Pero para que se unan, algo tiene que suceder. Aquí están, pero ¿cómo se van a unir? Algo tiene que suceder. Y es allí donde entra a tallar enzimas. Enzimas a nivel del enlace glucosídico y enzimas a nivel del enlace peptídico. Trans, ¿por qué trans? Porque te unen transglicosidasas y transpeptidasas. ¿Me siguen? ¿Sí? Muy bien. El enlace más fuerte que hay en la naturaleza, encontrado hasta ahora, es el que se forma entre los enlaces peptídicos. Y eso es lo que le da esa rigidez para soportar esa presión y poder vivir por debajo de los 200 metros a nivel del mar. Sobre todo la unión entre puentes peptídicos. ¿Sí? Son importantes los glucosídicos, pero los más fuertes son los peptídicos. Entonces, ahí tenemos algo importante, la transpeptidasa, que forma la bacteria para poder unir sus ladrillos. ¿Sí? Muy bien. De eso nos hemos valido nosotros, porque los beta-lactámicos actúan a nivel de esa enzima, la transpeptidasa. La penicilina, por ejemplo, actúa sobre la transpeptidasa, conocida como PBP, proteína con afinidad a la penicilina. Así se le llama. Las penicilinas, los beta-lactámicos actúan a ese nivel. Entonces evitan que se forme la unión y como no se unen, la pared celular se rompe y la bacteria se muere. ¿Ven? Sencillo, así actúan. ¿Vamos? Sí, por favor, si no entienden, me avisan. ¿Sí? Lo importante es que lo entiendan esto. Puede ser un poco tedioso, pero lo importante es que lo entiendan. Porque eso nos va a dar respuestas luego. Ya. Ese es el peptidoglicano. El peptidoglicano, para el celular, le da la forma a la bacteria. Las bacterias pueden tener una forma alargada, se les conoce como bacilos. Pueden tener una forma redondeada y se les conoce como cocos. O en su defecto pueden ser espiralares y se les conoce como espirilos. Son las formas de las bacterias. ¿Quién le da la forma a la bacteria? La pared celular. ¿Quién protege a la bacteria del medio externo? La pared celular.
¿Una bacteria podría vivir sin pared celular? No, ¿cierto? Importancia de la pared celular. Por eso que la atacamos a nivel de la pared celular, porque de esa forma la podemos matar. Es una de las formas de actuar sobre ella. ¿Sí? Entonces, esa es la estructura. Esa es la estructura de una pared celular. Esa estructura de la pared celular también ha hecho que, primero, lo van a ver en la práctica, si yo agarrara una suspensión de bacterias, pongo una suspensión de bacterias en suelo fisiológico, la pongo una bota con la lámina ortoobjeto, con la minilla, y le pongo el microscopio, ¿qué voy a ver? Voy a ver puntitos que se mueven, pero son refringentes. No puedo ver nada de su estructura. Entonces tengo que colorearlos. Hay muchas formas de colorearlos. Puedo utilizar un solo colorante, por ejemplo azul de metileno, un solo colorante, y me va a permitir visualizarlas. ¿Pero qué voy a ver? Solamente la forma de la bacteria, porque todo lo voy a ver del mismo color. ¿Sí? ¿Se imaginan eso? Pero hay una coloración que me va a permitir diferenciarlos. Una coloración diferencial, que es la coloración de Gram. Esta coloración de Gram emplea dos colorantes, violeta y rojo, cristal violeta y safranina. ¿Sí? Y cuando utilizo la coloración de Gram, que tiene un procedimiento que ustedes lo van a conocer muy bien en la práctica, cuando utilizo la coloración de Gram nos damos cuenta que algunas bacterias se tiñen de moradito y otras se tiñen de rojo. Las que se tiñen de moradito le llamamos Gram positivas. Las que se tiñen de rojo son las llamadas Gram negativas. ¿Está ahí? ¿Sí? Muy bien. Si yo les preguntara ¿cómo se diferencian las bacterias Gram positivas de las Gram negativas? ¿Qué me responderían? Por la membrana celular. ¿Por? El grosor de la pared de tejido. El grosor de la pared, ¿de acuerdo? Interesante esa respuesta. No por el color entonces. También. Les acabo de decir que los moraditos son Gram positivos y los rojitos son Gram negativos. ¿Cierto? Y les pregunto ¿cuál es la diferencia? Me están diciendo que la estructura. Y les voy a preguntar. Se los pregunto de otra manera. ¿Por qué se tiñen de morado y por qué se tiñen de rojo? Los Gram positivos y los Gram negativos. Por la reacción. Por la absorción del colorante en la pared. Absorción del colorante y ya. Reacción. Interesante. Muy bien. Carlos. Ojo, nuevamente les repito. Si hago mi coloración de Gram, moraditos, digo que son Gram positivos, rojitos digo que son Gram negativos, ¿cierto? Ya. Eso nos dice la teoría. Luego se van a dar cuenta que no es tan cierto, por una razón. Ya encontramos la estructura, ¿cierto? Conocemos el peptidoglicano y saben que eso es la pared celular, ¿cierto? Muy bien. Pero se ha encontrado que entre grupos bacterianos hay diferencias. ¿Cómo así? Tenemos estas que se tiñen de moradito. Lo primero que se encontró fue que tenían varias capas de peptidoglicano. Varias capas de peptidoglicano. ¿Sí? Y las que se tenían de rojito, se encontró que tenían una sola capa de peptidoglicano. Ah, mira qué fácil. Gram positivas, pared celular gruesa. Gram negativas, pared celular delgada. Fácil. Aquí hay un error, debería ser morado y debería ser rojo, pero bueno. Listo. Eso es lo que se pensó inicialmente. Muy sencillo. Muy sencillo. Miren, este es un Gram positivo, este es un Gram negativo. ¿De acuerdo? Lo que acabamos de decir, Gram positivos, pared celular gruesa, Gram negativos, pared celular delgada, es lo que acabamos de mencionar, ¿cierto? Si yo agarro este pedacito y lo pongo acá,
Sí, la pared celular del gram positivo es gruesa. ¿Por qué gruesa? Porque tiene varias capas de peptidolicano. Varias capas de peptidolicano. Esto de acá es la membrana citoplasmática. Sí, la pared celular está por encima de la membrana citoplasmática. Varias capas de peptidolicano. Pero miren, tiene pelitos. ¿Se dan cuenta? Tiene pelos. Esos pelitos que por si acaso salen al exterior, sale cortar el pelo, salen al exterior, es lo que se conoce como ácidos teicoicos. Esos son los ácidos teicoicos. ¿Para qué sirven? ¿Recuerdan lo que les dije? Un microorganismo lo primero que hace cuando quiere quedarse, ¿qué es? Agarrarse. El ácido teicoico es una adhesina, le sirve para agarrarse. ¿Sí? Ese es el ácido teicoico. Le sirve para agarrarse. Y mire quién lo tiene. Gram positivos. ¿Cierto? Entonces, importante. Estructura de gram positivos. Varias capas de peptidolicano, pared celular gruesa y la presencia de ácidos teicoicos. Luego vemos su composición. Entiendan primero lo que hay ahí. Ácidos teicoicos. Y el gram negativo tenía una pared celular delgada. Hago lo mismo, corro acá, y miren lo que nos encontramos. Membrana citoplasmática. Acá está el peptidolicano, pero encima hay una membrana, lo que se conoce como membrana externa. Ah, mira, diferente, ¿eh? Tiene sí una capa de peptidolicano y tiene una membrana externa. Esa membrana externa es altamente lipídica. Altamente lipídica. ¿Sí? Diferencia con el gram positivo, ¿cierto? Diferencias importantes. Muy bien. Ahora, quiero que observen lo siguiente también. Bueno, ¿hasta ahí lo vieron? ¿Sí? Quiero que observen lo siguiente, que lo mencionamos luego, pero quiero que de una vez lo vean. El gram negativo tiene por encima del peptidolicano una membrana altamente lipídica. Altamente lipídica. ¿Qué significa que es altamente lipídica? Es su protección. Este se protege más porque es grueso, es delgado, por lo tanto necesita una protección adicional. Y se protege con la membrana lipídica, la membrana externa. Una membrana altamente lipídica. Si es altamente lipídica, pregunto, ¿el aceite con el agua se mezcla? No. ¿Se dan cuenta que no dejaría pasar algo? No dejaría pasar. ¿Y cómo se alimenta? ¿Y por dónde entrarían los antibióticos? ¿Y por dónde entraría el colorante? Si es altamente lipídica, no dejaría pasar. ¿Se dan cuenta de esto? Estos canales, a eso se les conoce como el nombre de porinas. Estas son las porinas. Y son proteínas. Se les conoce también como proteínas canal. Por allí es donde debe ingresar el agua, nutrientes, colorantes y en algunos casos el antibiótico. Ahora, también veamos esto, ¿ah? Miren, acá está el peptidolicano, acá está la membrana externa, acá está la membrana citoplasmática. Miren ese espacio. Hay un espacio y no lo vemos acá. Hay un espacio. Ese espacio es útil para la bacteria, para esta bacteria, la gram negativa. A eso se le conoce como espacio periplásmico. ¿Sí? Ese es el llamado espacio periplásmico o periplasma, como le llaman algunos. Y no es un espacio inerte, muerto, no. Es un espacio muy útil para la bacteria. ¿Por qué? Porque aquí puede almacenar nutrientes. Con este espacio se va a defender en algunos casos. ¿Cómo así? Si dejó pasar el antibiótico, aquí te espero. Y aquí tengo elementos, herramientas para inactivar al antibiótico. Por eso es un espacio muy importante para esta bacteria gram negativa. Pero allí tienen las diferencias entre gram positivo y gram negativo.
Bien, entonces, diferencias importantes, gran positivo y gran negativo. Lo que les acabo de decir está ahí. Bien, gran positivo, varias capas de periodicano, parece de dureza. Ahora, por tener varias capas de periodicano, se puede entender algo. Miren, por tener varias capas de peptidoglicano, significará que necesitan tener más uniones o no. Sí, significará que necesitan que actúe mucho más la enzima transcriptidasa o no. Por eso que son más sensibles a los beta-lactámicos. Por eso que los gram positivos son generalmente más sensibles a los beta-lactámicos. Por eso que se prefiere utilizar penicilina en este caso sobre gram positivos. No es que no sea efectiva contra el gram negativo, es más efectiva contra el gram positivo. Ahora, luego los temas de resistencia lo vemos después, solamente para que entiendan eso. Hay una enzima lisozima que se ha encontrado que también puede romper ese enlace. ¿Dónde tenemos lisozima? ¿Alguien sabe? En la saliva tenemos lisozima. En la saliva lisozima. ¿Dónde más? En las lágrimas. Las lágrimas. Por eso que vamos en la calle, nos cae partículas y no nos infectamos, porque las lágrimas empiezan a lastimar inmediatamente. Las lágrimas tienen lisozima. ¿Dónde más? Leche materna. Hay lisozima. En provincias hay una creencia, digamos así, cuando alguien está con conjuntivitis, oye, ¿qué tienes? Anda a buscar tal investigando de lactar. ¿Para qué? Que te eche unas gotitas de leche. Y va a poner su ojo que le echan leche. ¿Por qué? Porque la lisozima actúa sobre gramos positivos. Entonces, sensible a la lisozima y a la penicilina. ¿De acuerdo? Los ácidos picoicos, lo comentamos, ¿cierto? Ahora, estos ácidos picoicos pueden ser de dos tipos, glicol y glicerol. Es la composición nada más. Son ácidos picoicos. ¿Sí? Solo todo. Algunos tienen de composición glicol, otros tienen de composición glicerol. Y los ácidos picoicos son muy antigénicos. ¿Qué significa que sean muy antigénicos? Que estimulan al sistema inmunitario. Son más efectivos estimulando el sistema inmunitario. ¿Para qué sirven? Para adherirse, para agarrarse. Para eso sirven los ácidos teicoicos. Es lo que les decía, ¿no? Miren, varias capas de peptidoglicano y las uniones entre aminoácidos y las uniones entre azúcares para formar las cadenas. Y aquí tienen la composición de algunos, les decía, es la estructura básica, pero los aminoácidos pueden variar dependiendo de la especie. Miren, Staphylococcus aureus, miren ahí monocitógenes, miren piógenes. ¿Cómo puede variar? En algunos 4 aminoácidos, en otros 5 aminoácidos. ¿Sí? No es necesario que lo memoricemos. Sí, importante. A ver, a primera vista, ¿algo me pueden decir sobre los aminoácidos? Pueden diferir entre especies, pero hay algo que tienen en común. Alanina. Todos tienen alanina. Todos, no solo todos tienen alanina, no solamente es eso, sí, todos tienen alanina, L-alanina, pero algo más importante. Todos se unen al mismo, en el final, el de... L-alanina. No, pero en el cuarto aminoácido de la... Acá hay de alanina, ¿cierto? Ahí hay de alanina, ahí hay de alanina, pero algo importante. Tiene la misma... Miren la L-alanina. Siempre quien se une al N-acetilmurámico es la L-alanina. Siempre. Siempre la que se une al N-acetilmurámico es la L-alanina. Ahora, eso va a ser importante en algún momento. Tenganlo en cuenta. ¿Sí? Siempre quien se une al N-acetilmurámico es la L-alanina. La disposición puede variar por si acaso, pero siempre la L-alanina va a estar allí, en esa posición. ¿Sí o no? En el caso de las gram negativas, también ya lo comentamos, ¿cierto?
peptidolicano, el espacio periplásmico, la membrana externa, algo interesante que les va a servir a ustedes para otros cursos inclusive. Tiene una sola capa de peptidolicano, tiene la membrana externa, ¿sí? La estabilidad, porque es más fácil que sostener algo con una pared alta que con una pared baja, ¿cierto? La estabilidad generalmente está por la presencia de calcio. En las bacterias, sobre todo las gram negativas, la estabilidad está dada por la presencia de calcio. ¿Bien? Calcio. Ahora, ustedes van a preparar agar sangre, les van a enseñar a preparar agar sangre. Y para preparar agar sangre necesitan sangre, ¿cierto? Y para extraer esa muestra de sangre hay que evitar que se coagule. Bueno, ¿qué anticoagulante vamos a usar? ETA, ¿cierto? Sí. No. El otro dice toxicidad de litio. ¿El celeste? Citrato de sodio. Citrato, celeste. Que mira, no es anticoagulante. ¿Saben qué? Ninguno. ¿Por qué no? Si estoy diciendo que la estabilidad depende de qué. ¿Y qué hace el anticoagulante? Ah, de calcio. Entonces, pues, no deberíamos utilizar ningún anticoagulante. El rojito. No debemos utilizar. ¿Cómo evitamos que se coagule? ¿Conocen lo que es sangre desfibrinada? No. Sin fibrina. No. ¿Y cómo le evitas la formación de fibrina? Quitando la plaqueta. Quitando la plaqueta. Quitando las plaquetas. O el plasma. Ya. ¿No han visto eso en instrumentación? A ver, si yo agarro un matraz y dentro del matraz coloco canicas, lógicamente estériles, todos, y allí coloco la sangre y empiezo a girarla lentamente, lo que va a suceder es que la red de fibrina se pega a las bolitas y tiene mi sangre desfibrinada. Eso es lo que tendríamos que utilizar. Eso es lo que tendríamos que utilizar. Ahora, de los menos dañinos, no digo que no sea dañino, de los menos dañinos es el citrato de sodio, de los menos, ¿sí? Si están llevando hematología van a ver que lo utilizan para pruebas de coagulación, justamente por eso, porque permite reponer luego el calcio. Pero de los menos dañinos es el citrato de sodio. Ahora, hace un momento les dije, Las perlas magnéticas. esa es la membrana externa, ¿cierto? La membrana externa. ¿Se acuerdan lo que acabamos de ver? Membrana externa. Ya, esta es la membrana externa. Acá está el peptidolicano, la membrana citoplasmática, la membrana externa. Les dije que esta membrana externa es muy lipídica. Es muy lipídica porque tiene, miren, esta estructura. Acá hay lipoproteínas. ¿Sí? Acá están las purinas. A esto se le conoce como lipopolisacárido. Muchas veces a la membrana externa se le asocia con un lipopolisacárido, que realmente es una fracción del lipopolisacárido. ¿Sí? Muchas veces. Entonces, ¿quién tiene lipopolisacárido? Gran negativo. Gran negativo. Y este lipopolisacárido es muy antigénico, bastante antigénico. Tanto así que basta únicamente la presencia de la bacteria para que estimule nuestro sistema inmune y empiece a atacarla, se produce una reacción en nuestro cuerpo y nos cause daño, lo que mencionaba. Miren, solo la presencia de la bacteria, sin necesidad de que la bacteria haga algo más, solo su presencia provoca daño. ¿Por qué? Por el lipopolisacárido. ¿Se acuerdan? Porque algunas son más dañinas. Lipopolisacárido. Por eso que también el lipopolisacárido se conoce como toxina, pero endotoxina. Está dentro. También se le conoce así. Ahora, ese es el lipopolisacárido. Y como pueden ver ustedes, tiene una cara interna, tiene una parte media y tiene una parte externa. ¿Se han dado cuenta? Y miren la parte externa, son como pelitos. Son como pelitos la parte externa. Las tres fracciones. La parte interna, el lípido A. La parte media, el core. Cuando escuchen core es sinónimo de medio, central.
Y la parte externa, el antígeno O. ¿Alguien asocia el famoso antígeno O con algo? Para la determinación del ¿Del tipo grupo de sangre? Ya, esa es otra cosa. Hay algunas pruebas serológicas, antígenos febriles, alucinaciones, tifoidea, que van a ver ustedes que utilizan el antígeno O y el antígeno H. Este es el antígeno O, esos pelitos que vieron, es el antígeno O. ¿Sí? Son los pelitos que están, cuando un antígeno llega, formamos anticuerpos contra lo primero que vemos. ¿Qué vamos a ver primero? El antígeno O. Primero se forman esos anticuerpos. Ahora, ¿la bacteria puede vivir sin pared celular? No. No, ¿cierto? Ya vimos que no. Imaginen esto, ¿no? Tengo un gabán, un sacón, y uno de ustedes me engancha porque lo jalé, le prende fuego. Me estoy quemando. Si me quedo así me voy a quemar y me voy a morir. ¿Qué hago? Quitarte esa Me lo quito, ¿cierto? Ya. La bacteria puede en algún momento hacer eso. ¿Cómo así? La bacteria necesita pared celular para protegerse del medio externo. La presión del medio externo la mata, ¿cierto? Y ese medio externo puede ser hipertónico o puede ser hipotónico, ¿estamos? Hipertónico, mucha sal. Hipotónico, poca sal. poca sal. ¿Qué necesitamos? Un medio isotónico. Isotónico. Allí viviría feliz una bacteria, inclusive sin pared celular. Si mi bacteria está en un medio isotónico, Mucha sal. puede en algún momento despojarse de su pared celular. Solamente si está en un medio isotónico. Puede despojarse de su pared celular temporalmente. La están atacando con un antibiótico o con la lisozima. Sé que me voy a morir. ¿Cómo está el medio? Si está hipertónico, no, moriré. Hipotónico, igual. Pero si está isotónico, podría desprenderme mi pared celular temporalmente. ¿Okay? A esos se les llama, en el caso de los gram positivos, protoplastos, y en el caso de los gram negativos, esferoplastos. Con ese nombre lo van a encontrar. En algunos casos protoplastos, en otros casos esferoplastos. Eso es interesante de la tesis, ¿cierto? Les comento, va a haber una infección urinaria y hay infección demostrada y no encuentran a la bacteria. No está. Hacen su coloración gram y no la ven. Pero hay la infección urinaria. Y eso podría ser por la presencia de estos, o un esferoplasto o un protoplasto. ¿Cómo haríamos para obligar a la bacteria a que vuelva a formar su pared celular? Aumentando la sal. Claro, incrementamos, pero lentamente, gradualmente. Si le pone de golpe, la matas. Tienes que darle tiempo a que forme su pared celular. Vamos incrementando poco a poco la concentración de sal y vuelve a reconstituir su pared celular. La obligamos. Micoplasma, pero micoplasma realmente no son bacterias. Las han metido dentro del pulso, pero no son bacterias. Entonces, ¿qué hacen ahí? Ahora, gram positivo, gram negativos, ¿cierto? ¿Cómo clasificamos a las bacterias? Gram positivo, gram negativos. Pero ¿saben qué? Hay algunas bacterias que no se tiñen ni de gram positivo ni de gram negativo. Van a encontrar algunas de esas. ¿Saben quién es Koch? Sí. Él estaba estudiando el bacilo tuberculoso y él presumía que en el esputo de los pacientes tuberculosos ahí estaba el bacilo, pero no lo podía cultivar y tampoco lo podía demostrar con coloración. Pero él seguía y preparaba sus extendidos y probaba con colorantes. Un día tenía que salir y deja coloreando su lámina. Coloca su lámina con este colorante y si viene la señora de limpieza me va a botar mi material, lo voy a esconder.
y lo metió en la estufa, apagada lógicamente. Cerró y se fue. Llega la señora de limpieza. Uy, el profesor se olvidó de encender la estufa y se la prendió. El colorante pues se evapora, ¿cierto? Cuando llega este amigo, horrorizado, ve que sus láminas se habían estropeado. Pero él era muy observador por un lado y por otro lado no quería perder sus láminas. Voy a quitarles el colorante. Probó con el alcohol de acetona, que es el que se utiliza para las coloraciones, y no salía todo. Tiene que ser algo más enérgico. Entonces mezcló alcohol con ácido clorhídrico y con eso lo decoloró. Cuando va a verificar si estaban bien sus coloraciones, vio algo que anteriormente no había visto. Ahí estaban los vacilos, pintaditos en rojo. Pero ¿cómo es posible? ¿Han resistido a esta decoloración? Sí, porque esos vacilos tienen una característica. Son vacilos alcohol ácido resistentes. Resisten a la decoloración con alcohol ácido. Entonces tenemos otra clasificación, la positiva y la negativa, y las bacterias alcohol ácido resistentes. Aquí está el bacilo tuberculoso. A diferencia de los anteriores, su estructura externa es mucho más lipídica todavía. Tiene lo que se conoce como ácidos glicólicos, que son extremadamente lipídicos. Las proteínas canal, las mencionamos, ¿se acuerdan? Las polinas, ¿cierto? Atraviesan la membrana externa y por aquí ingresan los nutrientes, ingresa el agua, ingresa también alguna vez los antibióticos y los colorantes. Por ahí. ¿Bien? Esas son las polinas. El periplasma, les comenté, el espacio periplástico, ¿se acuerdan? Ese espacio que había, el espacio virtual de los gran negativos. ¿Sí? No es un espacio vacío. Ahí hay receptores, hay vitaminas, hay nutrientes, ahí almacena la bacteria y también con eso se defiende, porque si un antibiótico entra, me mata. Entonces, en este espacio tengo también enzimas que puedan inactivar el antibiótico. De tal manera que si se mete, la enzima lo inactiva. ¿Sí? Todo eso está en ese espacio periplásmico, o sea, no es un espacio vacío, no es un espacio inerte. De la membrana citoplasmática no hay mucho que hablar. Ya conocen ustedes por biología una membrana citoplasmática similar, muy similar. Bien, constituida por azúcares, por lípidos y por proteínas. Algo interesante que la vez pasada les pregunté, les decía yo, si estamos diciendo que la bacteria no tiene mitocondrias, ¿dónde produce energía? Si estamos diciendo que la bacteria no tiene cloroplastos, ¿dónde hace fotosíntesis? ¿Se acuerdan? Ahí lo hace. La membrana citoplasmática ha adquirido esa capacidad. La membrana citoplasmática cumple muchas de las funciones que deberían hacer los organelos. Los flagelos. ¿Para qué sirven los flagelos? El movimiento. Los flagelos sirven para moverse. ¿Por qué se les llama flagelos? Largos. Quizás pueden hacer daño. Porque pueden hacer daño. Ah, interesante. ¿Cómo se mueve un flagelo? Comerse. ¿Cierto? ¿Qué otra célula tiene flagelos? Espermatozoide. ¿Y se han dado cuenta cómo se mueve el espermatozoide? ¿Sí? Ya, bien. ¿Cómo se mueve ya? Pero les cuento, esto se llama un flagelo por las puras. Porque a pesar del dibujito que les hacen, es una estructura rígida y se mueve girando como una hélice de barco. Así se mueve, no hace ese movimiento. Se le llama flagelo para la analogía, nada más por el movimiento, pero no es un flagelo realmente. Miren, está constituido por una proteína, flagelina. Esa es la proteína que constituye los flagelos. Y miren cómo se inserta
en la membrana externa, el tejido vicano y llega hasta el citoplasma. Ahí está insertado el flagelo. Pero el movimiento es así. Ahora, se puede disponer de diferentes maneras y de acuerdo a eso podríamos clasificar también a la bacteria. ¿Cómo así? Hay bacterias que tienen un solo flagelo, miren, y se les conoce como monótricas. Mono uno, trico pelo, un pelo. Monótricas. Otras tienen un mechón, lofótricas. Otras tienen en ambos extremos, anfítricas. Y otras tienen alrededor, perítricas. Entonces, de acuerdo a su disposición, podríamos también clasificar a estas bacterias, ¿no? Por la disposición de los flagelos. Monótricas, lofótricas, anfítricas y perítricas. Podría ser. Los pilis, ¿se acuerdan? El ácido picoico, ¿para qué servía? Para adherirse. Para adherirse. Y cuando vimos la estructura de un gran positivo, ninguno de ustedes preguntó, ¿y el gran negativo cómo se agarra? No pregunta. Los pilis o fimbrias, con la fimbria se agarran, son para la adherencia. Son para la adherencia. Los pilis o fimbrias. Están conformados por pilina, una proteína. Ahora, miren, un investigador en algún momento, ¿cómo se reproducen las bacterias? Fisión binaria. Fisión binaria. Fisión binaria, o sea, reproducción asexual, ¿cierto? Sí. Un investigador vio una fotografía de dos bacterias y dijo, miren, estas bacterias están haciendo cochineritas. Las bacterias tienen sexo. Sí. Eso es lo que vio. Pero no es que estén haciendo sexo. Lo que sucede es que hace un poco de transferencia de genes, ¿cierto? Las bacterias se encuentran. Oye, yo tengo resistencia a la penicilina. ¿Tú tienes? No. ¿Quieres un poquito? Sí. Pásame. ¿Cómo se la pasa? A través del pili. Y un fenómeno que se llama conjugación, ¿no es cierto? Entonces, esto es el pili que sirve para esa transferencia y se le conoce como pili sexual por la observación que hizo ese investigador. Pero no tiene nada de sexual. Pilis sexuales. Pero los pilis no sirven para eso, adherencia. No todas las bacterias tienen filamentos axiales, por si acaso, solamente lo mencioné. Hablábamos de los espirinos, ¿se acuerdan? Ya. Imaginen ustedes un sacacorcho. Ese sacacorcho, para que gire, ¿qué necesita? Fuerza. ¿Gira solo? Fuerza. No. Fuerza sí, pero gira solo. Que se enganche No, con tiene el que esto. tener para que ustedes hagan este movimiento, para que giren, ¿cierto? Ajá. Ya. El movimiento de estos espirinos es similar. Y la estructura que permite que giren de esa manera son los filamentos axiales. Solamente los espirilos tienen filamentos axiales. Y la estructura que les permite girar sobre su propio eje. Hay estructuras que son obligatorias en todas las bacterias. No pueden faltar. La pared celular, por ejemplo. Pero hay otras que pueden o no pueden estar. Una bacteria puede no tener flagelos. No se mueve. Algunas bacterias tienen cápsula. Algunas, no todas. ¿Qué es la cápsula? Una estructura que está por encima de la pared celular y que le da a la bacteria ciertas propiedades. Primero, la protege de la desecación. Le permite almacenar nutrientes. Pero ¿saben qué? También algo importante. La composición de esta cápsula, que pueden ser polisacáridos en algunos casos, pueden ser polipéptidos en otros, pero le da una consistencia viscosa. Es una consistencia mucoide, viscosa. Ahora, si yo agarro
un moco y lo tiro contra la pared, ¿qué pasa? Se pega. ¿Ya saben para qué sirve? Para la adherencia. Las bacterias que tienen cápsula, la cápsula les ayuda en la adherencia. Ahora, eso le da otra propiedad, otra característica, por si acaso. Lo van a ver ustedes cuando hagan sus cultivos, no se van a olvidar, ¿cierto? Si yo pongo un moquito aquí y me paro acá, ¿lo veo? No. Pero si yo pongo 1.000.000 de moquitos, ¿qué tengo? Un mocazo. Una columna. ¿Cierto? De una masa mucoide. Eso es lo que van a ver ustedes cuando crezca una bacteria que tiene cápsula. Las colonias de bacterias que tienen cápsulas son mucoides. Característica. ¿Te ven una colonia mucosa? Ah, esta tiene cápsula. Característica. Ahora, la cápsula no se puede colorear. O sea, no la podríamos ver en una coloración. Lo que hacemos para visualizarla es colorear al revés. ¿Cómo al revés? Lo que se conoce como tinción negativa. Es decir, coloreo el fondo, el colorante al tener cápsula no va a poder penetrar ese espacio. Entonces puedo ver las siluetas. Por ejemplo, con tinta china. Para eso se utiliza. Eso es una tinción negativa. La membrana citoplasmática cumplía funciones importantes, ¿se acuerdan? Energía, fotosíntesis, respiración, eso se hace en la membrana citoplasmática. Entonces, ¿qué le conviene a la bacteria? ¿Tener más o menos membrana citoplasmática? Más. Pero no puede tener más porque está en la pared celular. ¿Qué hace la bacteria? La hace crecer para adentro. Y se forman invaginaciones. Esas invaginaciones son los llamados mesosomas. Simplemente son prolongaciones de la membrana citoplasmática para que ayude a la bacteria a tener más capacidad. El citoplasma lo conocemos, ¿cierto? Es un gel, su composición, aminoácidos, diferentes compuestos que le permiten a la bacteria sobrevivir. Así que no. El ADN. ¿Cuántos cromosomas tenemos nosotros? 46. 23 pares. Sí. La bacteria tiene un cromosoma. Hay excepciones, por si acaso, pero tiene un cromosoma. Y es bicatenario, igual que nosotros. ¿Sí? Y está súper enrollado. Si yo sacara el cromosoma de una bacteria y lo desenrollara, lo podría ver. Está súper enrollado. Está súper enrollado con una enzima que se llama ADN girasa. Súper enrollado. Para expresarse, se desenrolla, se expresa y se vuelve a enrollar. Así de simple. Por eso que recuerden la membrana citoplasmática del estómago. ¿Recuerdan? Porque está súper enrollado. Y después cumple el mismo código genético de todos los ADNs. Porque el código genético del ADN es universal. Igual que para nosotros, también es para ellos. Pero simplemente está súper enrollado. Ribosomas, ya sabemos para qué sirven los ribosomas, síntesis de proteínas, ¿no es cierto? Y les dije la vez pasada, hay diferencias entre un ribosoma humano y un ribosoma bacteriano. Un ribosoma humano es 80S y el otro es 70S. Esa es la estructura del ribosoma. Lo que hace es, recuerden que la ADN polimerasa hace la lectura, envía al ARN mensajero, este pasa por aquí, se traduce y salen los aminoácidos. Esa es la función, ¿cierto? Ahora, si yo agarro este ARN y lo separo, tengo dos fracciones. En el caso de las bacterias, tenemos que una es 50 y la otra es 30. ¿Sí? Si yo separara, una de ellas es 50 y la otra es 30. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿De acuerdo? Este es el ARN
ARN bacteriano. ¿Sí? Son dos estructuras que están fusionadas. Yo las puedo separar. Recuerden que la función es esta. El ARN polimerasa y el ARN mensajero es decodificado y salen los aminoácidos, ¿no es cierto? Sí. Yo podría separar esta estructura en dos. Si la separo, este es 50S y este es 30S. Así que lo separaron. ¿Vamos? Sí. Todos de acuerdo. ¿Por qué 70S? Claro, pues, ¿cómo va a estar de acuerdo? Si acabamos de decir que es 70S, les digo que uno es 50 y otro es 30. Y todos están de acuerdo. Pero sí, si los separo, uno es 50 y el otro es 30. ¿Y por qué es 70 entonces? Porque ambos se trabajan en la No es así. Es así. O sea, hay 10 que van a compartir. Es el compartimiento de la traducción. ¿Sí? Hay 10 que comparten. Por eso si lo separo es 50 y es 30. ¿Sí? Cuando lo vean no se asustan. No son engañosos, no les engañados. Pero una bacteria no gasta energía por las puras. Una bacteria no gasta energía por las puras. Si hay alimento en el medio externo, guardo, almaceno, no produzco. Eso hace que las bacterias tengan lo que se llama inclusiones citoplasmáticas, que son compartimientos de almacenamiento de energía. Hay todo tipo de inclusiones, de glicógeno, pero uno de los más interesantes es el polibeta hidroxilcanoato. ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan que hablábamos del plástico biodegradable? El pescadito de huevo que les comenté. Hay bacterias que generan ese polibeta hidroxilcanoato, que es un polímero biodegradable. Con eso se hace el plástico biodegradable. Y solo lo hacen las bacterias. Pero la idea es esa, la bacteria guarda. Y eso lo vemos a veces en coloraciones. Cuando vean ustedes su coloración de Stephenson para micobacterias, ahí van a ver esos casos. Si tú quisieras, sabes que te vas a morir, lamentablemente, ya todos saben que te vas a morir. Entonces, pero tú quieres preservarte para la eternidad, ¿qué parte de ti guardarías? Tu ADN. Eso hace la bacteria. La bacteria sabe que va a morir, algunas saben que van a morir. Entonces, su material genético lo recubre de una membrana endurecida. Y esa membrana endurecida, una vez que la bacteria muere, queda en el exterior y puede soportar mucho tiempo, ser resistente a la desecación y al calor. Esas son las esporas. Hay bacterias que tienen esporas, no todas lo tienen. Hay bacterias que tienen esporas. Miren, esa es la estructura bacteriana. Esa es la estructura bacteriana. Lo que tenemos que entender es que hay estructuras que son indispensables para la bacteria. Hay otras que no lo son. Podemos tener bacterias sin flagelos, podemos tener bacterias sin cápsula, pero no podemos tener una bacteria sin pared celular, no podemos tener una bacteria sin ADN, no podemos tener una bacteria sin membrana citoplasmática. Son estructuras indispensables para la bacteria. Sabemos cómo diferenciarlas. Sabemos por qué algunas son más agresivas o no. Luego vamos a ver características y factores de virulencia. Pero también nos permite entender por qué algunos antibióticos pueden ser efectivos contra unas bacterias y no contra otras. Y por qué el sistema inmunológico reacciona más contra algunas que contra otras. Y es por la estructura de la bacteria. Para eso nos va a servir. Además, para que ustedes interpreten sus motivos. Es decir, por ejemplo, una característica, una bacteria que tiene cápsula, su colonia va a ser siempre mucoide. Y así como esa hay otras características que lo van a ir viendo ustedes cuando hagan sus coloraciones y sus cultivos. Preguntas.
esto referente al plásmido, ¿cómo se puede hacer para un cultivo? ¿Para qué? El plásmido, Ya. para sacar el bacterio para el genética. ¿Quieres sacar el plástico? ¿Cómo lo hace? Mira, bueno, tiene dos maneras. Se hace, en microbiología lo hacemos, pero cuando empleas biología molecular, en el PCR. Lisas a la bacteria, hay tampones TRIS que te permiten lisar a la bacteria, y una vez que se libere el material genético, eso lo empiezas a multiplicar. Eso lo puedes hacer. Y lo otro es mediante biología molecular. Prácticamente lo mismo. Así es ¿Cómo desarrollan la resistencia a antibióticos? Bueno, ya esa es parte de otra clase. La tasa Mariana. Se llama resistencia a tasa Mariana, pero tiene que ver mucho con la estructura. Ya se ha entendido la estructura, va a ser facilito que entiendas cómo se hace la resistencia. Una consulta. En caso de que, claro, hay bacterias que tienen la pared bastante gruesa por tener las capas de ya les protege de por sí bastante. Entonces, las cápsulas en estas bacterias, ¿de qué lo protegería exactamente? Las cápsulas O sea, la cápsula también es una barrera protectora. Pero, o sea, en el caso de las bacterias gram positivas que ya de por sí tienen una capa gruesa de peptidoglicano, que por el enlace químico ya es muy difícil de romper, ¿de qué lo protegería la cápsula? A ver, algo que no le dije de repente. ¿De qué te protege la cápsula? A ver, lo dije hace un momento. Una bacteria cuando llega tiene que agarrarse y luego defenderse del sistema inmune, ¿cierto? Ya. Primera línea de defensa, neutrófilos, macrófagos. ¿Y qué hacen los macrófagos? Fagocitan. Ya. Las bacterias que tienen cápsula no pueden ser fagocitadas. Ahí tiene pagos. ¿Por qué? Una bacteria que tiene cápsula no puede ser No fagocitada. puede ser adherida, no se puede adherir la membrana del fagocita. Por eso, ¿por qué? Por la estructura mucosa. Se le pegan los dientes. Su capa de química. Capa de liga, pero en la cápsula. Carga eléctrica. Las cápsulas tienen carga eléctrica negativa. Los macrófagos tienen carga eléctrica negativa. Cargas iguales. No pueden ser fagocitados. Para eso les sirve.